Lo otro, recuérdense que allá en la zona de campeones hoy es la super mañana, creo. Es una mañana especial. Si usted a su niño, a su niña no lo ha llevado, pues lo invitamos a que lo lleve ahora. Yo creo que ahora sí se va a quedar, ¿verdad? Es una mañana en donde van a venir quizás todos mojados, va a haber mucha diversión. Así es que si usted tiene a su niño, a niña aquí en el salón, en el auditorio, le invitamos a que lo pueda ir a dejar. Le pedimos al hermano pastor, nuestro hermano Elmer Pineda, que él es el encargado de llevar la predicación. Nuevamente bienvenido a cada uno. Gracias al Señor el privilegio que tenemos en esta mañana de estar congregados, de estar reunidos. Quiero que vea a la persona que tiene a su lado y dígale: elegiste el mejor lugar en esta mañana. Amén. Estamos listos, estamos preparados, ¿sí? Oremos. Señor, necesitamos tu palabra, Señor, en nosotros, que nos alimente, Señor, que nos nutra, que nos dé fuerza, Señor, que nos dé dirección, Padre Santo. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se cuenta que se encontraba un retén de policía en una de las carreteras más transitadas en una ciudad de Colombia. Dice que ahí pasaban camiones de carga, buses, autos de todas las marcas. Ese día que el retén policial cumplía con su deber, detuvieron un auto en el que solo se conducía una persona. Pero esa persona no era cualquier persona, sino se trataba de un sacerdote que con su atuendo o vestidura confirmaba pues la calidad de persona que era. Con todo, los policías decidieron no hacer distinciones y pidieron al sacerdote bajar de su vehículo y permitir que su auto fuera revisado. Dijeron los policías: tenemos que revisar su auto. El sacerdote se bajó del automóvil y los policías procedieron a revisar dicho vehículo. Cuando los policías revisaban los compartimientos del vehículo, se sorprendieron al encontrar 10 kilos de cocaína en el vehículo de dicha persona. Padre, dijeron los policías, con todo respeto, pero tenemos que apresarlo. Ya estando en la estación de policía, el militar y jefe en ese momento estaba muy indignado por tal situación y muy molesto se acercó al sacerdote y le dijo: su vocación es dar la blanca hostia, no traficar con el blanco polvo. Eso fue lo que le dijo el policía. Mire, cuando una persona es reconocida o proclama o representa ser algo o alguien, la persona queda comprometida consigo mismo a hacer
lo que dice ser. Cuando la misma persona que proclama ser una cosa es encontrada haciendo algo muy diferente o distinto a lo que dice ser, se dice que la persona ha fallado a su integridad. Pero, ¿qué significa la palabra integridad? Dice que la palabra integridad viene de la misma raíz latina que significa entero. Y lo que hace es describir la totalidad de una persona, el todo de una persona. Entonces, así como hablaríamos de un número entero, también podemos hablar de una persona entera. Y cuando decimos que una persona está entera o es entera, lo que estamos diciendo es que esta persona no está dividida, sino que es una sola persona. En el diario vivir, podríamos decir que una persona íntegra es aquella que no tiene varias caras, sino que mantiene una línea de carácter y pensamiento aún en circunstancias diferentes. Una persona de integridad es aquella que se maneja a sí misma de la misma manera, tanto en privado como en público. Lo contrario, o más bien a lo contrario de la integridad, se dice que es corrupción. Esto implica que donde no hay integridad, hay corrupción o hay contaminación. En el cristiano o creyente, en aquellos que hemos reconocido en el Señor Jesucristo a nuestro Señor y Salvador, el anhelo por la integridad se vuelve en una necesidad vital de nuestro carácter. De manera que como creyentes en el Señor, no mostremos un carácter dividido, sino un carácter que manifieste en todos lados la sujeción que tenemos al Señor Jesucristo. O más bien, en otras palabras, tenemos un llamado de parte del Señor a no ser personas divididas en nuestro carácter, sino a ser personas de una sola postura, de un solo carácter, de una sola línea. Y nuestra responsabilidad la tenemos delante de nuestro Señor como Señor y Salvador que es de nuestras vidas. Amén. Quiero decirles que la integridad no solo es admirada socialmente o entre las personas, sino también el Señor sostiene fíjese, el Señor Dios Todopoderoso sostiene una gran admiración de aquellos que llamándose sus hijos o siervos, conducen su vida de una manera íntegra, recta, honesta o responsable. ¿De qué manera manifiesta el Señor esa admiración hacia una persona que se maneja con rectitud, honestidad o con mucha responsabilidad de sí mismo? Dice en Job capítulo 2 versículo 3, ahí se narra que cuando Satanás se presentó delante de Jehová Dios, luego que el Señor le había autorizado a Satanás destruir los bienes y matar a sus hijos, dice que Jehová Dios preguntó a Satanás lo siguiente. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes?
Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Dice, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y que todavía, dice, retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Entonces el Señor admira, pero desde arriba, admira la vida de aquellas personas, dice que son rectas e íntegras. Las admira muchísimo. Hombres como el rey David tuvieron sumamente claro para sí mismos que la integridad de sus vidas era un factor muy importante cuando se trataba de declarar la fe que en ellos había por el Dios Todopoderoso. Veamos cómo expresó David ese compromiso que tenía con la integridad. Por ejemplo, en el Salmo 25, 21 dice: integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. El Salmo 84, 11 dice: porque sol y escudo es Jehová, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Salmo 101, 2 dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Entonces son algunos versículos de la palabra de Dios que nos dan a conocer cómo estaba comprometido el rey David con un estilo de vida. Y ese estilo de vida dice que tenía que ver con la rectitud e integridad con la cual él caminaba. En Primera Reyes capítulo 9 versículo 4 se cuenta que cuando el rey Salomón había terminado de construir el templo del Señor, el Señor se le aparece y le dice lo siguiente. Y le dijo Jehová a Salomón: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, y luego le recalca, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Entonces una palabra clave, fíjese bien, en la vida de todo creyente, sobre todo en el creyente que está interesado, no solamente en recibir la admiración de los demás, sino sobre todo la admiración del Señor. Dice que al Señor lo que le gusta es una vida de integridad. Es una persona entera, no las personas divididas en su corazón. Ahora, una de las características más sobresalientes de aquellos que muestran integridad en su corazón es lo siguiente, fíjese. Dice que una persona de integridad es aquella que se esfuerza por ser fiel a los valores, principios o creencias de los cuales internamente está comprometido. Esa es una de las primeras características sobresalientes. O como quien dice, si comenzáramos a escudriñar el corazón de una persona con integridad, ¿qué vamos a encontrar? Entonces la respuesta es, bueno, una de las cosas
que vamos a encontrar en aquellas personas que se están manejando a sí mismos con integridad, es que son personas que se esfuerzan por ser fieles a los valores, principios o creencias de los cuales internamente está comprometida. Esa es una de las cosas que nosotros vamos a encontrar en una persona íntegra. Una persona que camina en integridad es una persona que se esfuerza, óigase bien, por ser fiel a sí mismo. Fíjese. Fiel a sí mismo. Fiel a lo que proclama. Fiel a lo que confiesa. Fiel a lo que dice ser. Porque cuando una persona dice representar algo, en el caso, por ejemplo, el sacerdote, pero resulta siendo todo lo contrario a lo que dice ser, esa persona ha perdido su integridad y su carácter se ha corrompido o se ha contaminado. Entonces ya no es una persona entera, sino una persona dividida consigo mismo, usando de facetas o caras diferentes en su vida. ¿Por qué? Porque no es entera, no es íntegra, no es recta internamente, sino que está dividida de su corazón. Fíjese que el Señor Jesucristo luchó mucho con el carácter corrompido o carácter contaminado. Y sobre todo luchó mucho y confrontó mucho la corrupción o la contaminación en los fariseos, en los religiosos de su época. Y toda la dificultad que el Señor Jesucristo les enmarcaba así claramente de frente, era que estos hombres no hacían lo que decían ser. Y esto hacía que el Señor Jesucristo los tratara muy fuerte y los confrontara a cada momento. Por ejemplo, Él les dijo en cierta oportunidad: entonces habló Jesús a la gente y sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, eso era todo el lío. Dicen: ustedes, estos hombres, los van a ver que dicen muchas cosas, pero de ninguna de esas cosas ellos las practican, solo las dicen. Entonces, cuando el corazón está contaminado y no existe ningún interés en ser fiel a lo que internamente nos hemos comprometido, fíjese bien, sucede algo. Y es que tenemos que usar de fachadas o apariencias para cubrir no lo que somos, sino lo que estamos aparentando ser. En el momento que necesitamos usar de apariencias o fachadas para cubrir lo que no somos, ya no actuamos sinceramente. Y nuestra conducta viene a ser como la de una persona conocida como hipócrita. Y la hipocresía igual. Fue algo que el Señor señaló de frente a los religiosos de su época. Mire cómo les decía el Señor a los fariseos. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y él decía: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo
De labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces la hipocresía es una forma de manifestación de la falta de integridad. Luego decía a los escribas siempre: ay de vosotros escribas y fariseos, y les volvía a decir: hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. En otras palabras, tienen una apariencia de piedad, pero por dentro no están practicando la piedad. Son unos ladrones y son unos injustos. Entonces, ¿qué estaba atacando el Señor? Estaba atacando la falta de integridad. Cuando se dice una cosa, pero se practica otra cosa distinta, muy diferente. Luego les decía: ay de vosotros escribas y fariseos, y luego volvía la palabra fuerte, mire, hipócritas, porque sois semejantes, dice, a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Entonces lo que quiero recalcar es que si a alguien confrontó con dureza y fuerza el Señor, fue la hipocresía, fue la falta de integridad de hombres que hablaban, que decían muchas cosas, pero que hacían otra cosa distinta, que hacían otra cosa diferente. Por eso decimos que el llamado al pueblo del Señor es anhelar fuertemente la integridad, la rectitud de corazón, para que el Señor se agrade de nuestras vidas y podamos ser ejemplos a la vida de todos. Entonces lo que se entiende, fíjese, es que la falta de integridad es la que hace a las personas comportarse hipócritamente. Porque cuando las personas confesamos lo que no somos o lo que no hay en el corazón, fingimos. Y al fingir ya no somos sinceros, sino hipócritas. Entonces es algo que no es recomendable al pueblo de Dios. Sino el pueblo de Dios necesitamos inclinarnos, fíjese bien, a la súplica constante por la integridad de nuestro corazón. No sé si están de acuerdo conmigo. Amén. Mire que dice la palabra del Señor, dice: mejor es el pobre que camina en integridad. Mire, mejor es el pobre que camina en su integridad que el perverso, que el de perversos caminos y rico. En otras palabras, oígase bien, la integridad es preferible que la riqueza. La integridad es preferible a la astucia del perverso. Es mejor, dice, es mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y con plata. Mejor guardarse. Como quien dice: mire, hermano, yo no tengo nada. Usted me va a mi casa, yo no tengo nada. Pero lo que sí tengo, hermano, es un corazón comprometido con el Señor. Y esa es mayor riqueza que todas las riquezas. Un corazón valioso delante de Dios, que llora por el pecado, que llora cuando falla, cuando se equivoca. Ahí está. No tiene, pero sí tiene, no tiene materialmente, pero tiene un corazón que lo trabaja la rectitud, que llora
cuando ha pecado. Y dice, Señor, ayúdame. Yo no quiero esto. Yo no quiero esto. Mire, la doble vida en la vida de las personas y principalmente en la vida de los creyentes no conviene. Porque esto es como mantener una puerta abierta al enemigo que tarde o temprano lo escondido de la luz, lo escondido del camino o del corazón, perdón, saldrá a luz. Y lo malo de la conducta dará su fruto. Y el fruto de la hipocresía no es dulce, sino amargo. Porque tiene sabor a vergüenza, humillación, fracaso y hasta muerte. Y si no piensa usted en la vergüenza, en la pena que tuvo que vivir el sacerdote cuando fue encontrado con los 10 kilos de cocaína. ¿Y sabe qué dice la palabra? El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Tarde o temprano la doble vida será descubierta. Y lo que vendrá será dolor, vergüenza, humillación, a lo mejor hasta pobreza. ¿Por qué? Porque fallamos a la integridad. Por eso decimos que Dios ama a la persona íntegra, a los de recto corazón. Otra característica sobresaliente de aquellas personas que muestran integridad en su corazón es la siguiente. Oiga bien, dice que una persona en integridad son aquellas personas que están dispuestas a obligarse a sí mismas a ser fieles a sus compromisos o creencias, aún frente a consecuencias que esta postura podría representarles. En otras personas, la persona íntegra se maneja como un jefe de sí mismo y le ordena a su corazón hacer lo que tiene que hacer. Como cuando el jefe dice, nos comprometimos a que ibas a salir a las 6 de la tarde, pero estás saliendo a las 5 de la tarde. Entonces el jefe reclama. Dice que la persona que se maneja con integridad adopta una postura de jefe, pero de jefe consigo mismo, obligándose a hacer lo que tiene que hacer. Amén. Un ejemplo de integridad lo tenemos en el profeta Daniel. Este joven que junto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías rechazaron comer de la comida del rey, con tal de no contaminarse espiritualmente del ambiente idólatra del que aquella comida representaba. Y aun cuando esta decisión contradecía la decisión del mismo Nabucodonosor, rey de Babilonia, dice que estos jóvenes no estuvieron dispuestos a ir contra sus principios de fe. No estuvieron dispuestos a presentar adoración a ídolos o imágenes diferentes al Dios verdadero que ellos conocían. Y cuando les dijeron, señores, tienen que participar de la comida del rey, ellos dijeron, no vamos a contaminarnos de ello. ¿Por qué? Porque iba en contra de sus principios de fe. Porque ellos sabían y entendían y habían conocido al Dios Todopoderoso. Y ellos sabían que si una comida les hacía participantes de la oración a ídolos, ellos decían, no lo vamos a hacer, aunque paguemos las consecuencias. Dice que la persona de integridad se maneja de a sí mismo
Y repito, se sale fuera de sí y se pone como jefe. Y le ordena a su corazón hacer lo que tiene que hacer. Porque dice, acuérdate lo que has dicho. Acuérdate lo que te has comprometido. Acuérdate lo que le dijiste al Señor. Acuérdate lo que le dijiste al hermano. Acuérdate a lo que le dijiste a tu hijo. Acuérdate lo que le dice. Acuérdate. Pero no está peleando con otra gente. Se está ordenando a sí mismo hacer lo que decimos ser. Y dice que esa es una persona de integridad. Y Daniel dice, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, dice, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. No le obligase. Quiero decirles que la integridad es tan importante en la vida de los creyentes, en cada uno de nosotros, que sin ella, sin la integridad, perdón por la expresión, no valemos mucho. Pues sin integridad no somos nada de atractivos. Óigase bien, ni para el mundo, ni para el Señor. Quiero contarles una anécdota. Este es Fabricio Lucio. Diga conmigo, Fabricio Lucio. Dice que fue un célebre general romano de los tiempos primitivos. Y dice que el general Fabricio ha quedado en la historia como un emblema, como un estandarte de rectitud, sencillez, desinterés e integridad ciudadana. ¿Por qué? Se dice que hallándose el famoso general Fabricio en la más completa pobreza, fue nombrado embajador de la República Romana en ese entonces. Dice que su misión fue ir a tratar, a negociar con Pirro. Pirro era el rey de Épiro en ese momento. Y iba a negociar sobre asuntos de mayor importancia concernientes a su patria. Dice que Pirro lo recibió en su corte con las mayores distinciones y trató de inducirlo para que secundara sus proyectos contrarios a los de Roma, ofreciéndole honores elevados y grandes riquezas. Dice que Pirro conocía las nobles actitudes morales de Fabricio, con quien había luchado en acciones bélicas sin que hubiera logrado vencerlo. Conocía la lealtad del carácter, dice, del noble Fabricio, y creyó que si lograba inclinarlo a su favor, habría hecho una trascendente ganancia. En efecto, dice que Pirro, haciendo uso de su habilidad, de su talento y de sus riquezas, y aprovechando la pobreza de Fabricio, le hizo insinuaciones morbosas, indignas de la elevada moral del ciudadano íntegro que era Fabricio. Dice que insistía muchísimo en que tomara todo su ofrecimiento. Dice que Fabricio se paró frente a él y le dio la siguiente respuesta. Le dijo: si aún me crees honrado, ¿por qué pretendes corromperme? Y si me crees capaz de dejarme sobornar, ¿de qué puedo servirte? Tan elocuente, dice, contestación hizo retroceder a Pirro y le proporcionó una visión de un hombre cabal, digno
de la más alta consideración. Por eso decimos que sin rectitud, sin integridad, sin una definida línea de carácter, no valemos mucho, ni para el mundo, ni para el Señor. Por eso necesitamos trabajar, mire, fuertemente en nuestra integridad. Y quiero decirles, y a lo mejor va a sonar, pero yo me he sentido hipócrita muchas veces, hermano. Yo no sé si usted. Pero hay veces estoy solo usando de apariencias. Pero mi corazón no está en eso. Triste es no descubrirlo. Pero cuando lo descubrimos, de hecho, porque todos vamos a descubrir hipocresía en el corazón, hay que llorar por esa hipocresía. Hay que llorar, gemir por ese doble corazón. Porque sin integridad no le servimos ni al mundo, ni le servimos al Señor Jesús. Amén. Por eso hay que trabajar fuertemente. Y hoy insisto en que qué bueno que cantemos, qué bueno que alabemos, qué bueno acá que vengamos y nos postremos delante del Señor. Pero la mayoría de veces lo hacemos por nuestras necesidades. No lo hacemos por la corrupción o contaminación que andamos llevando dentro del corazón. Y de repente venimos a ser como los fariseos, que tenemos labios para cantar, pero no un corazón para ser rendido. Y lo que el Señor quiere es un corazón rendido antes que labios mentirosos. Eso es lo que estamos necesitando. Y nuevamente, como para dar una línea, pero ¿por dónde tiene que ir la línea de mi carácter, hermano? ¿A qué es lo que tengo que sujetarme? Fíjese que por más que traté de quitármelo, nuevamente el Señor me llevó a los 10 mandamientos. Y ahí me dijo, esa es la línea. Sostengan esa línea de rectitud, sosténganla. Como para decir, bueno, hermano, pero yo no entiendo. ¿Y entonces qué tengo que hacer, pues? Y la pregunta es, sigan los mandamientos. Sigan la ruta, porque esa es rectitud. Esa es integridad la que ustedes van a llevar. Por eso, nuevamente, en un par de segundos, déjenme recordar los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dijo el Señor. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Entonces, se requiere, o más bien se requiere, para la integridad del corazón, ser fiel al Señor y solo al Señor, hermano. Solo al Señor. No podemos estar en la mañana en el culto y en el día en la procesión. O sea, no se puede. Adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y si algo huele a idolatría, eso no es para mí, porque yo tengo a un Dios verdadero, a un Dios todopoderoso. ¿Sí? Entonces no se puede, la línea, fíjese, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Debemos mostrar reverencia a Dios mencionándolo, no solo de manera honrosa y respetuosa. Se requiere integridad para no usar el nombre del Señor solo para mostrar una fachada religiosa, cuando lo que hay en el corazón es pura falsedad
de puro engaño. Mire, hermano, así llegan. Mire, yo veía unas presentaciones del Canal 21. Se llama Código 21. Y ahí estaba un travesti. Ahí lo toman en el centro de San Salvador y le comienzan a preguntar: mire, ¿usted por qué se convirtió el reportero a un travesti? Entonces comienza a decir algunas cosas. No, yo vengo de acá un par de días y en esto. Y se me acostumbré, o sea, ese es mi estilo de vida. Pero mire, dice, cuando se va a montar a un carro, ¿qué hace usted? Ay, dice, yo lo primero que hago es encomendarme a Dios. Encomendarme al Señor. Fíjese. Y a veces eso hacemos. Encomendarnos al Señor para que cuando robe, todo me salga bien. Y nadie me descubra. Señor, ayuda. Eso lo contaba Joe Rosa. Joe Rosa dice eso. Rosa dice que se iba detrás de los edificios cuando comenzaba la mañana, que iba a comenzar a robar. Y decía: Señor, por favor, ayúdame, que todo el mundo me dé su cartera fácilmente, Dios. ¿Verdad? Y así hacemos. Señor, ¿verdad? Déjame ver esta película prostituta, que no me dañe mi corazón. Señor, que no me caiga de la Chicago. Para eso estamos usando el nombre del Señor. Como que no entendemos que al solo mencionar el nombre de Cristo indica un alto compromiso de responsabilidad con lo bueno, lo justo, lo amable, lo digno, lo que es de buen nombre. Pero cantamos bien bonito, hermano. No se imagina cómo canto yo. Pero mi corazón todavía no lo comprometo al Señor. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Se requiere mucha integridad para ser fiel al Señor, guardando el día del Señor. Para no involucrarlo con el trabajo, con las ocupaciones de la casa. Ay, hermano, ¿por qué no vino al culto? Es que mire, la casa la tenía sucia y todos los domingos la tiene sucia, Dios. Hay una hermana que está acá, ella siempre cuenta, a la hora específica. Dice que su mamá solo se quitaba el delantal, solo el delantal. Hijo, dice, ya es hora de irnos al culto. Y comenzaban a caminar. Noche para el culto. Y retornaban en la oscuridad, ¿verdad? Dice que un perro la llegaba a encontrar. No sabían cómo, pero el perro a medio camino, ahí estaba, ladrando, porque ya iban a llegar. Fidelidad al Señor. El domingo es día del Señor. Y yo respeto el día del Señor. Es que tengo compromisos. Fíjese, no, hombre. De veras. Váyase a sus compromisos, hermano. Cumpla sus compromisos. Por eso decimos, se requiere integridad de corazón para servir con compromiso y rectitud al Dios Todopoderoso que nos da la vida todos los días. Amén. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero eso al papá y a la mamá solo la oímos cuando alguien dice, tú nana. Solo ahí. Tu mamá. Dice, tu mamá, tu papá merecen toda honra.
merecen todo respeto y merecen todo reconocimiento. En la casa de los hijos de Dios, los padres tienen respeto. Amén. ¿Sí? No matarás. Se requiere de integridad para reconocer a los demás el derecho a la vida. Y no solo a la vida física, sino a la vida de sus sueños, de sus anhelos, de sus proyectos personales. Porque no solo se puede matar físicamente, sino emocionalmente, espiritualmente. Cuando lo que ofrecemos a las personas es el aborrecimiento u odio, en lugar de la aceptación y amor que tenemos del mismo Señor Jesucristo. ¿Qué dice Juan? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Entonces hasta de eso debo estarme guardando, que mi corazón no se llene de aborrecimiento. Dios, cuida mi corazón de aborrecimiento. Porque no es integridad. Amén. Entonces luego dice, no cometerás adulterio. Se requiere de una verdadera integridad para mostrarnos fieles en pensamiento, sentimiento y físicamente a quien hemos hecho un compromiso de pacto matrimonial. La única mezcla física y espiritual que el Señor acepta humanamente es la del cónyuge. Todo lo demás es corrupción y contaminación. Y esta corrupción y contaminación es la que tiene a muchas personas, familias, naciones, iglesias bajo maldición espiritual. Se requiere, dice, de un compromiso serio a la pureza de vida, porque la contaminación sexual destruye todo lo que encuentra. ¿Sabe qué dice Proverbios? Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma. El que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Entonces es algo que lo tenemos ahí en mente. Dice, no hurtarás. Se requiere de integridad para no asumir derechos de uso sobre los bienes que no son el sacrificio propio, o más bien que se requiere de integridad para no asumir derechos de uso sobre los bienes que son el sacrificio o propiedad de otros. Y nunca estar dispuesto a disfrutar de nada que no haya sido alcanzado con el sudor de la frente. Porque el que hurta o roba levanta graves consecuencias sobre su vida. ¿Sabe qué dice la palabra? No tienen poco, Proverbios 6:30, al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará 7 veces. El ladrón paga 7 veces. Aunque lo haya visto la policía o no lo haya visto la policía. Pero lo que se roba, Señor, en este mundo físico, se tiene que pagar. 7 veces se tiene que pagar. Entonces usted llega todos los días a su trabajo. Ahí, no robarás, no robarás, no robarás, no hurtarás, no te adueñarás de lo que no es tuyo. ¿Eh? Luego dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Se necesita, dice, de mucha integridad para saber que como hijos y siervos del Señor hemos sido llamados a reconocer el valor de las personas. No hemos sido llamados a denigrarlas, ofenderlas o destruirlas. O destruir la dignidad de las personas que tienen la imagen y la semejanza de Dios. Eso nosotros no lo vemos. Yo estaba leyendo y lo veía, bueno, ¿qué es esto, Dios? ¿Hablarás contra tu prójimo falso testimonio? No, está destruyendo lo más grande que una persona tiene consigo mismo. ¿Y qué es? Su dignidad. Y venimos con el nombre de las personas y jugamos. Básquetbol, fútbol, todo. Y fíjese, dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En otras palabras, no dañes la dignidad de las personas.
no la dañes. Y dice, se requiere integridad para eso, hermano. Integridad. Por último, no codiciarás. Se requiere de mucha integridad para permanecer contentos con lo que tenemos sin estar deseando lo que a otros les pertenece. Contentos con lo que tenéis, dice ahora. Contentos. ¿Pero por qué no estamos contentos? Porque deseamos locamente lo que no tenemos. Y no disfrutamos lo que tenemos. Y dice, no codiciarás. No codiciarás. No codiciarás. Póngase de pie. Yo no soy entero. Y en áreas soy hipócrita. Pero pido a Dios su transformación en mi corazón profundamente. Porque no quiero ser encontrado falso delante de mi Señor. Yo quiero ser encontrado fiel, aún con mis defectos de carácter. Yo quiero la fidelidad. Yo no sé si usted yo no quiero seguir jugando a iglesia. Yo no quiero seguir jugando a congregarme sin que mi corazón sea trabajado aún más. No quiero seguir perdiendo el tiempo en una congregación. Quiero algo diferente conmigo. No sé si usted quiere acompañarme en esta mañana y buscar el rostro del Señor para pedir integridad del corazón. ¿Quiere usted venir conmigo? La falta de integridad no conviene en su pueblo, no conviene en medio de sus hijos, porque trae graves consecuencias. No somos perfectos, pero pedimos al Señor, rogamos a Dios profundamente por nuestras vidas.
¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? Padre, en el nombre de Jesús, confesamos, Dios, en esta mañana no tener un corazón íntegro, Señor. Señor, no estar enteros o completos. Fallar, Señor, delante de ti, Padre de los cielos. Señor, perdónanos. Cuántas veces, Dios, hemos usado de fachadas, de apariencias, Señor, externas, solo para cubrir, Señor, lo que no somos, Señor. Pero Dios, en esta mañana, en el nombre de Jesús, rogamos por el Espíritu de tu Hijo amado Jesucristo, inunde nuestra vida, inunde nuestro ser, inunde, Señor, nuestro corazón, para anhelar, para desear ser el hombre, Dios, que tú anhelas para cada uno de nosotros, Dios Todopoderoso. Señor, bendice la vida de tus hijos, de tu pueblo, de tu iglesia. Que sea un cambio, Señor, que venga del corazón. A traer, Dios, una fuerza, Dios, en el espíritu, capaz de hacer algo nuevo, Señor, en esta ciudad. Pero un corazón corrompido, un corazón contaminado, no nos ayuda, Señor. Bendice, Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Padre eterno. Lo pedimos, Señor, lo rogamos, en el nombre de Jesús. Así como está cada uno, yo quiero preguntar en esta mañana, si entre todos los que estamos acá hay personas que no han entregado su vida al Señor Jesucristo, y hay alguien en esta mañana decidiendo la ruta de su vida, confesando que Jesús es el Señor, ¿habrá alguien en esta mañana? ¿Habrá alguien? Hermanos servidores, ¿nos ayudan? ¿Habrá alguien recibiendo al Señor Jesús?
¿Por qué no le damos gracias a nuestro Dios? Le decimos, Señor, gracias. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Agradezcamos a nuestro Dios su misericordia, su amor. Agradezcamos su paciencia con cada uno. ¿Quién soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Gracias, Señor Jesús. ¿Por qué no le damos un aplauso a nuestro Dios, a la persona del Señor Jesucristo? Porque hoy es cuando entendemos lo que la gracia del Señor ha hecho con nuestra vida. Porque el Señor no nos mira, Él nos mira bajo los lentes de tu Hijo amado Jesucristo. Y dice, no es perfecto, pero ha creído y está creciendo en fe en mi Hijo amado. Tenemos salvación y tenemos a un Dios esperándonos. Y eso es grandísimo. Démosles un aplauso fuertísimo a nuestro Dios. Amén. Gracias. Pueden tomar su lugar, su asiento. Yo voy a suplicar a los hermanos. Vamos a dar un tiempito. Lástima, siempre se nos va el tiempo. Para las oraciones. Para orar por usted. Si usted necesita oración, usted necesita hermanos que tienen autoridad del Señor para imponer sus manos, oren por usted. Yo voy a suplicarle que ustedes vengan. Yo voy a suplicar a los hermanos ancianos que puedan venir acá al frente. Vamos a orar por las necesidades. Vamos a orar por aquel que esté enfermo. Vamos a suplicar por aquel que tiene alguna necesidad. Y vamos a creer del Señor en esta mañana que tenemos hechas las peticiones que hayamos puesto delante del Señor. Allá hay hermanos tomando su petición. Allá hay hermanos tomando su petición. Ellos la van a traer para incluirlas.